Bueno, chicas, después de varias charlas, llegamos al final de esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Después de esta primera carta le va a escribir otra. Y en unos pocos versículos y como cierre de la carta, Pablo le va a dar a los nuevos creyentes una serie de exhortaciones, de pedidos, de consejos prácticos que el Señor ha dejado en su palabra como ayuda para todas nosotras. Estos consejos y exhortaciones están en los últimos versículos del capítulo 5 que leemos, así que una vez más las invito a buscar la Biblia, a abrirla en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y vamos a leer en el capítulo 5 los versículos desde el 12 hasta el 28. Dicen así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hay una serie de enseñanzas, de exhortaciones de Pablo aquí a los hermanos de Tesalónica, y vamos a ver que hay una serie de exhortaciones hacia los demás, hay una serie de exhortaciones hacia uno mismo, hay exhortaciones hacia el Señor, hacia Dios mismo. Así que, muy rapidito, vamos a ver cada una de estas exhortaciones, un pequeño detalle sobre cada una de ellas. En primer lugar, Pablo va a hacer exhortaciones hacia las demás personas. Va a hacer exhortaciones hacia los que trabajan y os presiden, hacia los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, y hacia todas las demás personas. Así que vamos a ver un poquito esto. En primer lugar, Pablo les pide a los hermanos que reconozcan a los líderes de la congregación. Son personas que el Señor ha puesto para conducir la iglesia. Y Pablo los describe de la siguiente forma. Dice: los que trabajan. Da la idea de un trabajo esforzado, con esfuerzo, con fatiga. Dice: los que os presiden, los que tienen la autoridad espiritual que el mismo Señor les ha dado. Los que os amonestan, los que os enseñan a pensar. Pablo le pide a los hermanos que estimen, que amen, que consideren, que reconozcan, que respeten a estos hermanos por la responsabilidad que tienen, por la obra que ellos realizan. Y nosotras como mujeres, cuánto cuidado debemos tener respecto de los comentarios que hacemos sobre nuestros pastores, ancianos, líderes. Pablo nos insta a tener paz, a que seamos muy, pero muy cuidadosas. Va a exhortar luego hacia otras personas que no son los líderes, que no son los que trabajan y os presiden. Va a hablar de los ociosos, de los de poco ánimo y de los débiles. Los ociosos son
los que no se someten a la disciplina, los que son desordenados y arruinan el orden en la congregación, los que no hacen nada, porque total, los demás sí hacen las cosas. Y a estos hermanos hay que amonestarlos, hay que instruirlos, hay que corregirlos. Luego va a hablar de los de poco ánimo. Los de poco ánimo son aquellas personas que no tienen la valentía suficiente para superar problemas. Algunos comentaristas piensan que podía tratarse de aquellos hermanos de Tesalónica que estaban tan tristes porque algunos hermanos habían muerto y no sabían qué iba a hacer de ellos hasta que el Señor viniera y si ellos también iban a ser beneficiados con la venida del Señor, o estaban tan preocupados por la fecha de la venida del Señor que ni siquiera podían administrar su vida. A estos hermanos hay que alentarlos y hay mucho con lo cual alentarlos. Y después habla también de los débiles. Son aquellos que no tienen fuerza espiritual para soportar las tentaciones. Tienen una lucha permanente con la moral. Y a estos hermanos a veces las ganas que dan es de criticarlos, de dejarlos a un lado. Y sin embargo Pablo nos exhorta a sostenerlos, a ayudarlos. Y después va a haber exhortaciones hacia todas las demás personas, con respecto al resto de los hermanos y también a los incrédulos. Y Pablo les pide a los tesalonicenses que tengan paciencia, algo que nos cuesta muchísimo. Y nos cuesta también porque, díganme si no es verdad, que algunas personas tienen el arte de hacernos perder la paciencia. Seguramente a nuestros hermanitos de Tesalónica les pasaba lo mismo. La paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo y justamente se demuestra cuando se pone a prueba. Así que frente a estas circunstancias donde no nos dan ganas de hacer el bien, Pablo nos enseña a nunca tomar venganza, a siempre hacer lo bueno, y el Señor después se ocupará de hacer lo que es justo. Luego de dar estas exhortaciones con relación a las demás personas, Pablo nos va a exhortar algunas cosas con relación a nosotras mismas, a cosas que nosotros deberíamos hacer o sentir o pensar. Y lo primero que nos dice es que estemos siempre gozosas. El gozo es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, como vimos antes respecto de la paciencia. Y Pablo nos exhorta a estar gozosas siempre. El gozo del Espíritu Santo debería estar en nosotras independientemente de las circunstancias que nos tocan vivir. Ahora, convengamos, y creo que estaremos todas de acuerdo, que la teoría es muy fácil, pero sin duda debemos pedir al Señor su ayuda para vivirlo en la práctica. Y una gran ayuda para disfrutar del gozo del Señor, aún en circunstancias difíciles, será recordar lo que Él hizo por nosotras, lo que Él hizo, dar su vida, perdonarnos. No lo merecemos, no lo merecíamos. Darnos la esperanza de gloria, tenernos con Él por toda la eternidad, preparar un lugar para nosotras. No lo merecíamos ni lo merecemos. Así que deberíamos alentarnos con esto para poder sentir el gozo del Señor en medio de cualquier circunstancia. Otra exhortación hacia nosotras mismas es examinadlo todo, retened lo bueno. Ahí está en el versículo 19. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que leemos, deberíamos ponerlo a prueba. Cada una de nosotras puede pedir al Señor sabiduría y discernimiento para saber lo que está bien y lo que está mal, y filtrar absolutamente todo lo que entra a nuestras vidas por la palabra. Y entonces allí podemos retener y elegir solamente lo bueno. Y dentro de estas exhortaciones hacia nosotras mismas, allí en el versículo 22 podemos leer que dice: absteneos de toda especie de mal. Todo lo pecaminoso, todo lo sucio, todo lo maligno, ¿qué bien puede aportar a nuestra vida? El consejo es excelente.
todo lo que está mal, todo lo que está sucio, todo lo feo, lo mejor es dejarlo, lo mejor es abstenerse de ello. Y luego va a dar algunas exhortaciones de nosotras hacia el Señor. ¿Qué debe ser nuestra actitud hacia el Dios maravilloso que tenemos? Y el versículo 17 dice, orad sin cesar. Todas sabemos lo que es orar. Hacerlo sin cesar no significa que estamos 24 horas de rodillas orando. Significa que estamos en una constante dependencia del Señor. Él está con nosotras todo el tiempo y nosotras estamos con Él permanentemente. Estar en una actitud de oración, dejando todas nuestras cosas en sus manos. Luego va a decir, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para quienes fuimos compradas por el Dios eterno al precio de la vida del Señor Jesús, la gratitud es imperiosa en toda circunstancia. Dios es digno de nuestro agradecimiento. Es verdad que hay circunstancias muy difíciles, pero aún en ellas Dios tiene propósitos buenos para nosotras. Y aquí la voluntad de Dios está bien clarita. Dice que su voluntad es que seamos agradecidas, que haya gratitud en nuestro corazón por todo lo que el Señor es y por todo lo que hace para nosotras. Una tercera exhortación hacia el Señor es no apaguéis al Espíritu. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones pueden entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotras. El Espíritu del Señor está en nosotras. Cuando hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, hemos sido selladas con el Espíritu y está en nosotras. En ciertos casos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones no van a dejar actuar al Espíritu Santo, lo van a apagar, quitándole la libertad de obrar. Y es tan triste impedir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida personal de cada una de nosotras y en la obra de la Iglesia, en la vida de la Iglesia. Así que el Señor nos dice, no lo apaguen, déjenlo que se mueva con libertad, que obre, que actúe. Y una cuarta exhortación es no menospreciéis las profecías. Cuando somos enseñadas, cuando somos exhortadas, cuando somos edificadas, lo mejor que podemos hacer es aceptar el mensaje de la palabra de Dios, creerlo y vivirlo. Eso será para nuestro bien. Si menospreciamos lo que la palabra nos dice o nos enseña, seguramente no tendremos ningún beneficio. La palabra es palabra de Dios. Es Dios hablándonos a cada una de nosotras. Y si alguien desprecia la enseñanza, perderá una gran bendición. Llegamos así al final de la carta. Y ahí nos encontramos con un precioso deseo de Pablo. Es un hermoso deseo. Y ese deseo de Pablo hacia los tesalonicenses lo podemos apropiar para cada una de nosotras. Lo primero que él dice es: les deseo que Dios os santifique. Cuando creímos en el Señor Jesús, fuimos apartadas para Él, posicionalmente santas. Ahora, en una vida práctica, hay un proceso de parecernos cada vez más al Señor Jesús. Pablo desea que cuando el Señor regrese, nos encuentre irreprensibles en todo nuestro ser. Creemos y dependemos de un Dios que puede hacerlo. Solo tenemos que ponernos en sus manos para que Él complete cada día en nuestra vida la buena obra que Él empezó el día que recibimos al Señor como Salvador. Qué precioso deseo, que te deseo y deseo que me lo desees a mí, que el Señor me santifique cada día. Y el segundo deseo
es que la gracia de Cristo sea contigo. Ya fuimos cada una de nosotras objeto de su maravillosa gracia cuando Él nos salvó. Su gracia nos envuelve cada día. Su gracia nos da fuerzas cada día, las que necesitamos para el día. Nos da las capacidades que necesitamos para lo que tenemos que hacer. En Él tenemos todo. Qué precioso deseo. Comparto también con cada una de ustedes que está escuchando este deseo del apóstol. El Señor te santifique hasta el día de su venida y su gracia te cubra cada día. El Señor te bendiga.